gran entrevistado, un hombre de peso, de ideas, un distinguido profesional, un médico psiquiatra, lleno de títulos, 10 hojas de currículum, publicaciones, estudios, posgrados, magíster, todo lo que usted pueda imaginar. Un hombre que conoce nuestra sociedad y que hace algún tiempo, y lo tuvimos en Radio El Conquistador hace algunas semanas, dijo algo muy particular, muy profundo y muy serio. También ideas profundas en el cara a cara, en la conversa. La sociedad chilena, la juventud chilena, está enferma. Estamos aquí con Otto Dor en la conversación. Le agradezco mucho que haya venido. Muchas gracias por esta hora de conversa. Estamos preocupados, los adultos, los más jóvenes. Entre tanta carrera también pensamos, los padres y madres que nos ven en sus casas, jóvenes que nos ven en su casa hasta ahora, después del carrete del sábado. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos? ¿Cómo somos? ¿Para dónde va la micro, estimado amigo, en esta sociedad tan rápida? Bueno, justamente ese es uno de los problemas, el que sea todo tan rápido. Se ha perdido el ritmo natural. El tiempo ya no existe, usted lo puede reproducir a través de alguna máquina de video o de un CD de la televisión y puede asistir a todos los espacios de la Tierra. Puede ir a China, puede ir a Londres, desde su dormitorio. Entonces hay una transformación total. Las dos dimensiones fundamentales del ser humano, que son el espacio y el tiempo, han sido superadas, han desaparecido. Pero eso no es solamente positivo, tiene muchos lados positivos, evidentemente, que es bueno poder ir a Roma o poder ir a Londres. Pero el lado negativo es que se ha perdido la ritmicidad natural. El ser humano es un ser de ritmos. Nosotros estamos integrados a los ritmos universales. Estamos integrados al día y la noche, al ciclo lunar de las mujeres. Curiosamente, las mujeres tienen su ciclo no cada 30 días, sino que cada 28. Pues estamos de acuerdo con la luna. Y nosotros tenemos horario para comer, para dormir. Todo tiene su ritmo. De hecho, una de las enfermedades más frecuentes en la época moderna es la depresión, las enfermedades del ánimo, que han llegado a niveles impresionantes. Algunas estadísticas hablan de 10, 12, 15% de la población en un momento dado sufriendo esta enfermedad. Y esa es una enfermedad que se caracteriza en lo fundamental por una perturbación de los ritmos. El ritmo sueño-vigilia, el ritmo digestivo, etcétera, etcétera. Entonces, esta forma de vivir el tiempo y el espacio, esta especie de omnipotencia que ha adquirido el hombre, está repercutiendo en su equilibrio y está repercutiendo en la forma como enferma y también, yo diría, en ciertas conductas juveniles que no dejan de ser preocupantes. ¿Usted detectaría, usted nos diría, usted comentaría que esas conductas juveniles más preocupantes son cuáles? En lo profundo, en las causas, no en las consecuencias. Bueno, también tiene que ver con la ruptura del ritmo. Los jóvenes hoy día salen a la 1 de la mañana y se acuestan a las 7 de la mañana. O sea, están atentando directamente contra el ritmo, la naturalidad del ritmo sueño-vigilia. El consumo excesivo de alcohol, a una edad que el cerebro no está preparado para recibir el alcohol. En los países civilizados está prohibido el consumo de alcohol antes de los 21 años, porque se sabe de las consecuencias que puede tener. Hoy día los niños empiezan a beber a los 12, o antes a los 8. Y luego el tema de la marihuana. La marihuana que es un tema que está en discusión en este momento por su eventual legalización, lo que es un disparate por lo que voy a decir luego. Ya. Es una droga que tiene una serie de efectos muy negativos. Van a aparecer luego investigaciones realizadas en Chile, van a ser publicadas ahora en septiembre,
sobre los daños de la marihuana a nivel cerebral y a nivel también de la experiencia del tiempo, a propósito del tema del tiempo. Por un lado está la superación del tiempo a través de las máquinas y por otro lado esta detención del tiempo en la droga. El hombre vive habitualmente en la temporalidad, anticipando futuro, reteniendo pasado. Y el presente es efímero. En cierto modo no existe. O, como decía el gran poeta Goethe, es una eternidad. El final de una poesía maravillosa de Goethe que se llama El legado, dice, porque el pasado se retiene, el futuro vivo se anticipa y el momento es una eternidad. Bueno, el que consume drogas, y particularmente la marihuana, empieza a desprenderse del futuro, de esa anticipación del futuro, de los proyectos, por lo tanto, ¿no? Y también del pasado, de las responsabilidades del pasado. Y empieza a vivir lo que yo he llamado, y lo llamé hace tiempo en un trabajo, presentización. Presentización. Claro, un neologismo inventado por mí. Que significa esto, vivir demasiado intensamente el presente y solo el presente, desprendido de estas otras dos dimensiones fundamentales. Esta articulación entre presente, pasado y futuro, que parece una obviedad, es tan trascendental que yo le voy a dar un ejemplo. Si yo no supiera lo que ya dije y lo que voy a decir, no podría estar diciendo lo que estoy diciendo. Esa es la articulación entre pasado, presente y futuro. Entonces, un vivir solo para las sensaciones del momento, para intensificar las sensaciones corporales o placenteras, es tremendamente perverso, porque a la larga va a hacer que el sujeto empiece a salirse del ritmo natural de la vida. Entonces tenemos, por un lado, alteración de los ritmos naturales. En segundo lugar, consumo de alcohol y consumo de drogas. Todo esto no puede sino llevar a un desastre descomunal, ¿no? A un desastre descomunal. Descomunal, claro. Si usted le suma a esto el tema que conversamos el otro día en la radio, del predominio de la vista sobre el oído. Es que eso lo encontré notable. Lo encuentro notablemente asertivo. Es la primera vez en la historia de la humanidad que un sentido impera dictatorialmente sobre los otros. Siempre han vivido en la armonía más perfecta. Imagínese usted la importancia del sentido del olfato. Todo lo que se llama lo atmosférico, la simpatía, la empatía, la concordancia, la consonancia entre las personas, tiene que ver con el sentido del olfato. El sentido del gusto está el comer bien. Para los romanos, sabio no era el que sabía muchas cosas, era el que sabía distinguir de comidas y bebidas, el que sabía distinguir un buen vino y un buen plato. Ese era un sabio. Ese era un sabio, ¿no? Hoy día, comida rápida, comida de pie. Comedero. Donde no hay interacción, donde no hay diálogo. Una comida que se ha llamado chatarra, que termina con aumento de peso, con diabetes y con todo lo que sabemos. El sentido del oído, la palabra, lo que nos distingue como especie. La música, el más alto producto de la capacidad humana. Bueno, la vista es fundamental, evidentemente, pero antes vivió en armonía con los otros sentidos y ahora no, es un predominio total. Postergación del olfato, postergación del tacto, el encuentro virtual, el estar permanentemente intercomunicados a través de equipos. Internet, de equipos. No, los amores virtuales. O sea, desaparición del tacto, del gusto, del olfato, postergación del oído. Te ve el lenguaje que habla la juventud ahora, no se les entiende nada. Un lenguaje reducido a una mínima expresión, lleno de groserías que se repiten hasta el infinito.
Vamos a ir a una pausa, estamos en el cara a cara, estamos con el distinguido médico psiquiatra Otto Dor. Volvemos, no se muevan. Cuando cara a cara continúe. Chile tiene las cifras más altas de consumo de alcohol. Estamos en la conversa con el distinguido médico psiquiatra Otto Dor. Estamos en los sentidos, doctor. Así es. No, yo decía que había una postergación de los otros sentidos en favor del sentido de la vista. Somos una sociedad visual y por lo tanto efímera, porque las imágenes son efímeras, por definición. Pasan. ¿No? En cambio, el lenguaje es secuencia, es articulación, como explicaba yo recién antes. Claro. Y crea el tiempo. Los animales no tienen tiempo porque no tienen lenguaje. Los animales no saben que van a morir, ni saben que tuvieron una abuela. Viven puro presente. El hombre vive en esta maravillosa articulación del tiempo porque tiene lenguaje. Entonces, una sociedad que empieza a perder el lenguaje, como la nuestra, está amenazada de una muerte espiritual. Recientemente, un gran investigador alemán, psiquiatra él también, profesor en la Universidad de Ulm, y es un gran investigador en ciencias cognitivas, acaba de crear el concepto de la demencia digital. Demencia digital. Dios nos libre. Y esto vale para todos los países. Ahora, en Chile ya se produjo, en cierto modo, porque resulta que en Alemania no se ha perdido el lenguaje, en Inglaterra tampoco, en Francia menos. La gente compite quién habla mejor. Y el que no habla bien no tiene ninguna posibilidad de progreso en esa sociedad. Y en la nuestra, en cambio, la gente compite quién habla peor. Entonces, esta demencia digital que está anunciando el profesor Spitzer, Manfred Spitzer, estamos tratando en la Liga Chileno-Alemana de traerlo el próximo año para que nos dé algunas conferencias. El profesor Spitzer creó este concepto y está fundamentada una cantidad de estudios que demuestran de qué manera la cantidad de horas que pasan los niños en la televisión o en los medios. Equipos varios. Claro, que en promedio es en Estados Unidos algo así como 10 horas, una cosa horrible. Y en Alemania no es tanto mejor, 7, algo así. Esto está produciendo una disminución de capacidades cognitivas. Y a eso es lo que se refiere con el concepto de demencia digital. Entonces, la situación nuestra no puede ser más compleja. Estamos amenazados por la demencia digital, que va a ocurrir en todo el mundo moderno o posmoderno por este imperio de los medios. En segundo lugar, por esta tendencia al beber alcohol y drogas a muy temprana edad. Y en tercer lugar, por la pérdida hasta casi la desaparición del lenguaje, que es la función que nos define. Y eso es el motivo de mi gran preocupación. Doctor, ¿cuál es la realidad con respecto a la marihuana? Tema que hoy está absolutamente vigente en nuestra sociedad. Algunos, congresales incluidos, dicen hay que legalizarla porque con eso se va por tierra el negocio. Otros dicen hay que legalizarla porque no hace mal. Otros dicen hace menos mal que el cigarro, que el trago o otras porquerías X. Y otros dicen por ningún motivo. Usted dice por ningún motivo. ¿Por qué hace? O sí, pero todas. A ver, explíquenos. Bueno. Primero, ¿por qué la marihuana es tan nociva como usted lo afirma? Bueno, es dañina porque daña el cerebro. Eso está demostrado. Lo daña. Absolutamente. ¿No? Y en segundo lugar, por esta alteración de la temporalidad que yo le explicaba. Ok, recién. sí, claro. Ahora, si usted dice legalicemos la marihuana y no las otras drogas, está mandando el mensaje de que la marihuana no hace nada.
Y es falso, porque es muy dañino. Entonces, la alternativa no es legalizar la marihuana o no. O legalizamos todas las drogas, como se ha hecho en Holanda y en Suiza, y ahí se van generando guetos de consumidores, incluso Clubes. claro, y que se van, digamos, estupidizando, pero se acaba el tráfico. Entonces, una gran medida. Pero claro que éticamente es problemático, el punto para un médico por lo menos, saber que si usted le facilita la droga a la gente, a la que quiera, va a tener esas consecuencias, y en los casos de las drogas más fuertes es la muerte. Claro, absolutamente. La heroína y qué sé yo. Entonces, pero yo considero que es una alternativa válida, legalización, pero de todo. ¿Me entiendes? No hay ventajas. O si no, no a ninguna. A ninguna. Y un control muchísimo más estricto. De verdad. De verdad. De verdad. Y Sin también excepciones. incluido el alcohol. El alcohol, que es una maravilla, el buen vino con la buena comida, como Por cierto. decíamos recién a propósito de los romanos. Sí, claro. Pero bebido en la forma como lo está haciendo la juventud, 5, 6, 8 piscolas, que es una cosa espantosa, la piscola ya, el concepto, ¿no? Pero en fin, con esa cantidad de alcohol, echarse la sangre, chicos de 14, 15, 16 años, es un suicidio. ¿Y por qué los chilenos, por qué nuestra sociedad está en esta? ¿Por qué los chiquillos se curan como huasca, chiquillas y chiquillos? ¿Qué nos pasó? Éramos así. Ese era el camino que se nos venía hace 30 años, 40 años. ¿Dónde doblamos? Muy buena pregunta y muy difícil la respuesta. En primer lugar, quiero darle algunos datos. Chile tiene las cifras más altas de consumo de alcohol en los jóvenes, en los niños, de cierto modo, entre 12 y 18 años. Y que es el 35, entre el 35 y 40% de los jóvenes entre 12 y 18 años ha bebido en exceso, o sea, embriagado, en el último mes. Es la forma de medir internacional. Ok. Ahí consumen igual hombres y mujeres. De los 18 a los 25, los hombres suben a 75%. Y las mujeres suben un poquito menos, llegan al 59, 60%. Y después de los 25 hacia adelante, hacia los 35 ya disminuye, la mujer llega al 4% y en el hombre al 10%. Bueno, esas cifras entre los 12 y los 18 somos el país que más alcohol consume. En Estados Unidos es el 16%, en España es el 11%. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, entonces viene la pregunta suya, que es una pregunta muy compleja. Yo creo que, bueno, yendo de adelante para atrás, ¿no? Yo creo que este enriquecimiento masivo y esta holgura económica que ha vivido el país los últimos 20, 25 años, que ha tenido tantas cosas buenas, ¿no? Por cierto. Pensemos que las cifras de salud que estamos adquiriendo, estamos llegando a tener, equivalen más o menos a las de los países más avanzados de la Tierra. Tenemos prácticamente 0% de mortalidad materna, 7 a 8% de mortalidad infantil, o sea, del niño perinatal, infantil. Cuando yo era estudiante de medicina era 60%. Bueno, no tenemos por qué destacar las bondades pero tiene un lado oscuro, ¿no? Un lado que no tan bueno, que es este olvido de lo que es la modestia, lo que es la contención, lo que es la privación de algo. Todo el mundo va a Miami, todo el mundo va al Caribe, todo el mundo va a cualquier parte. Hay un desate. Sí. Entonces, como que todo es posible. Hay otros países que son mucho más ricos, pero llegaron mucho más lentamente a eso. Nosotros llegamos demasiado rápido. Esta es una interpretación así, Claro. muy, muy elemental mía. Hay Pero una- el asunto más complejo viene de antes, viene yo creo que de todas las contradicciones que hemos vivido
en los últimos 50 años, que es un país muy tradicional, muy conservador, ¿no es cierto? Vino primero la época del hipismo, después vino la izquierdización del país, con las expropiaciones, sin respetar lo privado. Después vino lo contrario, el fanatismo de lo privado y del mercado. Hemos ido de un lado para otro, siendo bamboleados de alguna manera, pero con un aumento progresivo desde hace 30 años hasta parte del nivel económico, que ha sido demasiado extremo, creo yo. Ese es un aspecto, ¿no? El otro aspecto es el tema de la autoridad. El principio de autoridad es un principio universal. Las grandes culturas han tenido un respeto enorme por la autoridad. La disciplina en Grecia, por ejemplo, es un elemento fundamental de la educación. Hoy día yo creo que la disciplina ni siquiera se acuerdan de la palabra. Yo no la he oído hace mucho tiempo. Por ejemplo, la palabra pecado, o sea, la idea de la culpa tampoco. Nadie habla de culpa, nadie habla de pecado. Y resulta que el ser humano, creo que lo conversábamos la última vez, es un animal que perdió, en su transformación de animal a hombre, perdió los mecanismos reflejos de control de su conducta y de su conducta agresiva. Y eso fue el precio de la libertad, pues si no pudiéramos ser malos no podríamos ser buenos. Lógico. Bueno, pero resulta que al no tener control automático, instintivo, y esto lo demostró el famoso Konrad Lorenz, premio Nobel del año 72, con sus estudios en pájaros, si no tenemos este control interno, necesitamos un control externo. Entonces ahí viene la norma. Por eso es que la norma aparece el ser humano en la evolución y aparece la norma. Esto sí, esto no. Y esto se va desarrollando hasta llegar a todos los sistemas éticos imperantes, ¿no? Pero todo esto a través del respeto a la autoridad, del respeto a la figura paterna. Hoy día el padre también desapareció. Hay una crisis del padre, pero dramática también, como figura, como lo que representa. Entonces, este proceso de pérdida del respeto lleva a que, como no tenemos mecanismos propios, como decíamos, de control, podemos hacer cualquier cosa. Entonces cada día el límite de lo posible, de lo permitido, va más allá, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Vamos a ir a una pausa rápidamente, estamos en el Cara a Cara, siempre Red Televisión, 12 del día y minutos. Cuando Cara a Cara continúe. Yo creo que nuestro país ha ido perdiendo identidad. Estamos con el médico psiquiatra Otto Dor, navegando por las ideas que usted tanto lo ocupan y preocupan, eso esperamos. Doctor, ¿y para dónde vamos? Todo este diagnóstico, todas estas ideas, todos estos temores, aprensiones, estamos cada día peor. ¿Alguien reflexiona sobre esta materia, el común de los mortales, nosotros, no los especialistas como ustedes? Hay una instancia en algún rincón de la sociedad que se pregunte, que entre en crisis de crecimiento, de análisis, de buscar un nuevo horizonte, de torcer en alguna esquina y volver a lo que éramos, en lo bueno de lo que éramos? Más tranquilos, más pausados, más republicanos, más austeros, en una de esas más sencillos, con más ideas, con más lenguaje, o tenemos que dar todavía una vuelta larga y vamos creciendo en la ola esta que usted describe. Bueno, eso toca otro tema que está muy vinculado, ¿no?, con lo anterior, que es el tema de la identidad.
¿no? Yo creo que nuestro país ha ido perdiendo identidad. ¿No? Ya no se aprende historia prácticamente. Ya los muchachos no saben quién fue Arturo Prat. Y les falta el respeto incluso, ¿no? Faltaron el respeto al monumento hace un tiempo atrás, los estudiantes, al monumento a los héroes de Valparaíso, ¿no? El respeto a la iglesia se terminó, invaden la catedral y hacen cualquier cosa. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Ese es gravísimo eso que pasó en la catedral. Y daba lo mismo que hubiera sido una catedral musulmana. Lógico. Porque significa desconocer una diferencia fundamental que caracteriza al hombre de su aparición. No la aparición primera hace 2,5 millones, sino que la aparición del hombre hablante, del hombre del lenguaje, que es hace 100.000 años. 100.000 años. Claro, más o menos. Poco más, poco menos. Se sabe que en ese momento se produjo un salto misterioso, incomprensible desde el punto de vista no explicable tampoco. Una mutación que permitió el acceso al lenguaje racional, al lenguaje abstracto, a la simbolización. Bueno, en ese momento el hombre empieza a separar inmediatamente el espacio profano del espacio sagrado. Y esta diferencia se mantiene hasta ahora, hasta que los jóvenes chilenos son capaces de irrumpir en un espacio sagrado y profanarlo. O sea, es de una gravedad, es una involución a una etapa anterior a la distinción entre el espacio sagrado y el espacio profano. Entonces, yo me refería a no respetar ya nada. Nada. Porque ya, ¿qué más serio que el espacio sagrado? No. Que ha sido determinante siempre. Cuando llegaron los españoles acá, lo primero que hacían, ¿no? La iglesia mirando al oriente, porque desde ahí se orienta la gente, ¿no? Todas las iglesias de Chile están en la esquina norponiente, mirando al oriente. ¿No? Y toda la vida de la ciudad se orientaba desde la iglesia. Ahora los malls quizá son los centros de orientación. Entonces, esto es muy preocupante. Ahora, mucho más grave, así como la demencia digital puede ser un peligro para todos los países de la posmodernidad, nosotros hemos sido siempre como un experimento. Hicimos el experimento del socialismo en libertad, el experimento de una dictadura con libertad económica, en fin. Y ahora hemos estado haciendo el experimento de una sociedad anómica. ¿Cómo es vivir en una sociedad sin normas? Extraña cosa. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Yo sigo siempre por naturaleza optimista. Pienso que tiene que venir algo, ¿no? Algo que nos salve, ¿no? Heidegger lo dijo en una entrevista que dio poco antes de morir y que se publicó recién después de su muerte. Dijo esa frase tremenda, dijo, solo un Dios puede salvarnos, ¿no? Y antes, a propósito de unos versos de Hölderlin, había planteado la idea de que los dioses se habían ido, ¿no? Y ya estábamos en una sociedad sin Dios. Y esto lo dijo también Nietzsche a fines del siglo XIX. O sea, hay muchas cosas que son comunes. Pero lo que me pasa a mí con Chile, que yo, por razones profesionales, no turísticas, tengo que viajar mucho a Europa. Y he vivido muchos años de mi vida en Europa, y muchos años en Alemania. Y acabo de estar 3 veces este año. En fin. Y veo que allá hay algunas cosas también que compartimos, pero están a años luz en cuanto a lenguaje, en cuanto a cultura y en cuanto a preocupación por estos problemas que afectan a toda la sociedad. Aquí estamos en una especie de borrachera, de embriaguez generalizada.
vaya a ver usted el aeropuerto, como está todo el mundo volando. Y no van naturalmente a un museo a París, sino que van al Caribe, y qué sé yo. Ahora, ¿qué puede pasar? No sé. Pero por naturaleza tiendo a ser optimista. Algún héroe, algún personaje, así como fue el padre Hurtado. En un momento ¿La ausencia de líderes influye en esta mazamorra, en esta confusión, en este no proyecto? ¿La ausencia de líderes potentes? Absolutamente, claro, absolutamente. Porque los líderes son modelos. Piensa usted que si uno analiza la historia, y analiza la historia de los países, va a encontrar siempre el héroe y el santo. Son dos. Claro, el héroe y el santo. Dos modelos. Referentes, ¿eh? Claro, absoluto. Y eso no existe ni el concepto del héroe ni el concepto de santo. No existe. Y la otra figura, se me viene la palabra alemana, Vorbild, sí. el modelo, ejemplo, ¿no? Es el poeta. El poeta. El poeta, claro. Homero, Cervantes, claro. Shakespeare, Goethe, Dante. Son los alimentos. Una sociedad se alimenta de sus poetas. Y la poesía es la máxima expresión de la palabra. Y nos han faltado poetas, yo diría, en los últimos tiempos. Hemos tenido grandes. Por cierto. Y cuando usted recibe en forma privada matrimonios, mujeres de 30, 40, 50 años, hombres de 30, 40, 50 años, jóvenes, en sus problemáticas y en la solución de sus problemáticas, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando que hoy en día las parejas, los matrimonios duran tan poco y que se vuelven a casar y vuelven a fracasar? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde se descarburó el motor? De unos y otros, hombres, mujeres, jóvenes. ¿Cuál es la pana más recurrente, doctor? Claro, que se piensa en la conveniencia o en el agrado o en el placer de cada cual y no se piensa en el otro, no se piensa en la estructura, en la base de la sociedad que es el matrimonio. Hoy día también en crisis, ya ni siquiera se casan los muchachos. Pero yo no recibo mucha gente de ese tipo. Sí. A mí me llegan más pacientes psiquiátricos duros. Yo siempre he sido un psiquiatra de hospital psiquiátrico. Okay. Y no es que no atienda cuando aparecen, pero en general me llegan. O sea que no estoy en esta onda del tratamiento de parejas o de matrimonios. Y además hay que tener una expertise, un conocimiento especial. Hay toda una formación de la cual yo carezco. Y en la psiquiatría dura, en ese paciente tremendo que le toca tratar, estudiar, ¿cuál es la problemática más común? Y la segunda pregunta, ¿se sanan? ¿O se controlan? La primera, curiosamente, va a darme razón respecto a lo que hablábamos al principio. Yo diría que en las enfermedades graves, el tema recurrente, hasta el agotamiento, es la ausencia del padre. La ausencia del padre. La ausencia de facto o la ausencia de su rol, la debilidad del padre. Ese es un elemento central en la génesis de la enfermedad más importante que nos constituye como psiquiatras, que es la esquizofrenia. Es una enfermedad muy misteriosa, muy llena de contradicciones, llena de luces y de sombras, pero con mucho sufrimiento también, pues son de una sensibilidad extrema. Y ahí uno ve con una impresionante regularidad la ausencia del padre.
Ahora, ¿se mejoran o no? Muchísimo. Hoy día hay tratamientos farmacológicos extraordinarios que están logrando una mejoría de un porcentaje muy importante. En cada esquina, en todas las ciudades de Chile, y es una experiencia que la comprobamos a cada rato, hay una farmacia. Y nos acordamos entonces que los chilenos, y lo dicen los estudios y los, qué sé yo, y los análisis aparecen en la prensa, pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para el sexo, pastillas para la alegría, pastillas para concentrarse, pastillas para estudiar. ¿Eso es una locura total? ¿Responde a una realidad? ¿Es una mitomanía más de nuestra sociedad? ¿Cuál es la realidad al respecto? Bueno, otro ejemplo más de esta exageración con que se da todo fenómeno aquí en este país. Porque vaya usted a Berlín y le va a costar encontrar una farmacia. Así, ¿eh? Absolutamente. Y yo ¿Y aquí vivía... en todas las esquinas? ¿Ah? Aquí en todas las esquinas, en todas las Santiago, en todas las esquinas. esquinas de Chile. Mire, yo viví en Leipzig el año 2008, estuve profesor invitado. Y en algún momento necesitó mi señora un remedio. Bueno, era de noche, claro. Estuve 1 hora recorriendo la ciudad y encontré como a 30 kilómetros una farmacia abierta. Y la ciudad no es muy grande, son 800.000 habitantes, pero no deja de ser. Pues este es un problema que se da particularmente en Chile y es parte de esta enajenación en que estamos viviendo, de esta artificialidad. Porque usted lo describió muy bien: pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para esto y para lo otro. Le voy a regalar una frase de ese monstruo del pensamiento que fue Friedrich Nietzsche. A propósito del siglo XX, el siglo que venía, le preguntaron cómo lo veía venir. Y dijo que iba a estar caracterizado por 3 elementos: la crueldad, la artificialidad y la estupidez. Le apuntó, ¿ah? Medio a medio. Es decir, nunca el hombre ha sido más cruel que como fue bajo el nazismo y bajo el bolchevismo. Nunca la vida ha sido más artificial como es ahora, como hemos estado describiendo. Y lo de la estupidez se puede ver en lo que la gente lee, en lo que la gente ve en televisión, en lo que la gente conversa. La lucha por el espíritu se terminó. Aquí se busca la imagen, lo efímero, lo pasajero, lo que entretiene. Esa palabra horrible chilena que se llama la talla, el decir o hacer una talla, que es lo efímero, pero por antonomasia. ¿Y lo que ocurre en los medios y los medios de comunicación en Chile son reflejo o es al revés? ¿Vamos a ir a una pausa? Sí, vamos a ir a una pausa rápidamente, estamos en el Cara a Cara. Cuando Cara a Cara continúe. De las cosas positivas que hay en Chile es este afán de las familias por educar a los hijos. Siempre Cara a Cara, Red Televisión, domingo 12 del día y minutos. Estamos con el distinguido médico psiquiatra Otto Dor, analizando la sociedad chilena contemporánea y todo aquello. Le preguntaba antes de los comerciales, doctor, los medios de comunicación, la televisión, los diarios, en fin, la prensa roja, la prensa amarilla, la prensa del corazón, ¿es reflejo de nuestra sociedad o la sociedad es reflejo de la prensa? ¿Quién es espejo de quién? Yo creo que se realimentan, es recíproco. Yo creo que en cierto modo es reflejo de lo que estamos siendo, pero a su vez, sobre todo la televisión, está transformándose en la maestra de
de nuestro pueblo. Y le está dando contenidos de un carácter tan elemental, tan primario, donde se ha perdido no solo las normas, como decíamos, sino también la estética, todo sentido estético. Hay programas de farándula que son horribles, digamos, en sentido elemental de la más mínima belleza, carentes absolutamente de eso. Entonces hay una responsabilidad también de las autoridades políticas que han permitido que se transmita una televisión de ese nivel. Y ahí habría que recurrir otra vez a los países europeos. Vayan a ver la televisión europea, vayan a ver el nivel de los programas. Es otra dimensión. Incluso la farándula. Incluso la farándula. Hasta la farándula Claro, tiene otra perspectiva. Absolutamente. Al menos tiene humor, como que se muestra algún talento. Absolutamente, claro. Entonces yo creo que ahí hay una determinación en los dos sentidos. Nosotros estamos creando este monstruo y este monstruo nos está recreando a nosotros. ¿Usted tiene la sensación que a los chilenos hoy en día nos importa solo tener, y esto de ser, cualquier cosa pero ser, pasó de moda, no interesa, no importa, no sirve? ¿Es tan así? ¿O hay capas? No, ya yo voy a tocar algunas cosas positivas, Sí. ¿no? De las cosas positivas que hay en Chile es este afán de las familias por educar a los hijos. Claro. Y para que lleguen a hacer algo, ¿no? Alguna profesión, y eso es de los pocos mitos que van quedando, ¿no? Porque las sociedades viven de los mitos. Nosotros hemos perdido los mitos fundamentales de Occidente, el mito cristiano fundamentalmente. Ya se perdió completamente vigencia. Estamos cambiando eso por el consumo. Pero quedan algunos mitos. Queda, por ejemplo, que mi hijo pueda ir a la universidad y hacer todos los sacrificios para que eso ocurra. Y eso le da una cierta responsabilidad al hijo también, ¿no? El otro fenómeno tremendamente positivo es el de la música, las orquestas juveniles. Que tengamos 300 orquestas juveniles en Chile es una maravilla. Y cuando usted me preguntaba antes si yo tenía alguna esperanza en este país, yo creo que la esperanza puede ser la música. La música forma el espíritu, lo conforma, lo hace aproximarse a la perfección de las estrellas. Esa era la idea griega. Para los griegos, la primera enseñanza a los niños era la música. Antes que las matemáticas, antes que el lenguaje, antes que la política y que la filosofía. Lo primero es la música. ¿Y por qué? Porque según los griegos, la música reproducía la perfección del movimiento de las estrellas. Y por eso que todos los músicos son buenos. No hay músicos malos en la historia, malas personas, quiero decir. Quizá una excepción que fue Richard Wagner, que uno de los más grandes genios, que era un tipo demasiado soberbio. Pero todos los demás han sido santos, o casi santos. Mendelssohn, Bach, Beethoven, Schumann, Mahler, para qué decir. Bueno, tipos, pero absolutamente maravillosos. Porque están formados por la música. Su espíritu se fue formando a través de la perfección de la música. Entonces, creo que si en Chile seguimos desarrollando las orquestas juveniles, si seguimos apoyando el Teatro del Lago, que es otra de las maravillas de este país, creo que por ahí puede venir una restauración del espíritu. Nos quedan algunos segundos, le quiero hacer una pregunta a quemarropa y muy rara. ¿Quiénes son los encapuchados en su esencia, psicológicamente? ¿Son valientes? ¿Son cobardes? ¿Son revolucionarios? ¿Son aprovechadores? ¿Son unos flojos de remate? ¿Qué hay detrás de un encapuchado que todos los chilenos conocemos? Estos 200 que se meten en una marcha, que tienen legítimas aspiraciones e ideas y producen lo que todos conocemos, la destrucción total, incluida la de las ideas de quienes están en la marcha.
¿Qué hay detrás de Claro. esas personas? Realmente, profundamente. Lo que hay detrás de ellos es la debilidad de la autoridad. Muchas gracias, Tomás. Encantado, muy amable. Con ustedes, próximo domingo, aquí en el Hotel Kennedy. Usted sabe, la televisión distinta está aquí. Gracias, hasta siempre.